están entrando. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Bienvenidos. Miss. ¿Cómo Buenas Buenas noches, están? Miss. noches, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está Zuliana, Rubí? Bienvenidas. A ver, vamos ingresando. Listo, vamos a ver. Erika, buenas noches. Julia, también buenas noches, bienvenidas. ¿Qué tal la semana? ¿Ya salieron a pasear, a dar la vuelta? Hay que cuidarnos, chicos. Buenas noches, Dania. Hay que cuidarnos todavía. Hay mucho pan que rebanar. Aunque según este joven Loret de Mola estamos mejorando, ¿no? No me he detenido para ver exactamente lo que ha estado comunicando, pero algo escuché de que estamos como que están habiendo menos personas, no sé si contagiadas enfermándose, no sé, se supone que estamos en algo verde. Voy a investigar más y ya les comentaré la próxima semana. No he tenido mucho tiempo solamente lo escuché así nomás. Lo entrevistaron en la mañana en el canal 2. No sé qué, pero estaba feliz. Como que estamos entrando en algo que va bien. Según los investigadores europeos dicen que el virus ya está como que está perdiendo fuerza, ¿no? Ya está debilitándose y ojalá que sea así, pues, ¿no? De repente era un virus creado para cierta cantidad de tiempo, ¿no? Pero qué daño que ha hecho, ¿no? A nivel mundial ya son casi 500.000 de personas que han fallecido por culpa de este virus. Es bastante gente, realmente es bastante gente. ¿Y nosotros cómo estamos? Por los 5.000, creo. No sé si los hemos pasado, estamos por ahí, pero es bastante gente. Yo no pensé que íbamos a llegar a tantos fallecidos. Ay, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Están bien? ¿Están trabajando? ¿Están tranquilos? Alison, buenas noches. Bienvenida. Karina, buenas noches. Damaris, buenas noches. Enoch, buenas noches. Bienvenidos. A ver, acá está. Jesús también ya está entrando. Bien. Listo, vamos avanzando. Nosotros cuántos somos acá, analistas y 40. Estamos casi por la mitad, porque el grupo son de 40, estamos por los 20. Entonces vamos a ir esperando a sus compañeros que vayan ingresando también. Gracias a Dios, bien, me dice Julia, qué bueno, eso me alegra mucho. Sigan cuidándose, su alcoholcito en gel, su mascarilla, no se metan donde hay mucha gente, tratemos de evitar caminar donde hay mucha gente. Hoy día salí un rato en la tarde con mi hija y como que le dábamos una vuelta a nuestro perro antes que se vuelva claustrofóbico. Y hay bastante gente en la calle, no necesariamente haciendo algo específico, ¿no? Pareciera que están sentadas en la vereda. Bueno, puede ser también que estén desanimados, buscando trabajo, no lo sé, ¿no? Pero sí he visto bastante necesidad, bastante gente así como con mirada perdida, preocupados, desanimados. Me conmovió un muchacho que vi, extranjero, estaba sentado con su gorrito para recibir limosna, pero su mirada fue lo que me impactó, ¿no? Como que miraba al vacío ya. Me dio mucha, me dio mucha pena que personas jóvenes se sientan así ya como desanimadas, ¿no? Por lo general eso les ocurre a los mayores, pero una persona joven verla así realmente es triste.
Me dio mucha pena el muchacho. Creo que no había comido o algo así. Le compartí algo para que pueda comer. Claro que eso no soluciona mucho, pero al menos le dará esperanza, pues, ¿no? Y eso es lo que no hay que perder, la esperanza. Dicen que lo mejor está por venir, hay que pensar que eso es posible. Estos tiempos, hay tiempos malos, pero no duran para siempre, pues, ¿no? Y podemos enfrentarlos. Si tenemos optimismo, si pensamos que podemos salir de la situación, podemos pasarla, ¿no? A ver qué me dice aquí Julia, también dice, gracias a Dios, bien, mis, los ambulantes que han invadido las avenidas, se entiende por un lado que ellos necesitan generar ingresos, sí es cierto. Rubí dice así, es mi mente positiva ante la adversidad. Y eso es verdad, ¿no? Hay que mantenernos positivos ante la adversidad porque eh, no hay que dejar que la adversidad nos gane a nosotros tenemos que ganarle. Y hay que inventar la forma, pues, ¿no? Reinventarnos como el ave fénix, de sus cenizas volvernos a reinventar y hacer algo diferente, ¿no? Si lo que hasta ahora no nos funcionó, entonces tenemos que cambiar de estrategia, pero no quedarnos ahí tirados, ¿no? Hay que estar en movimiento, tratar de hacer algo más. Y sí, pues los ambulantes a mí me preocupan también, no por el hecho de que generen un desorden, sino que ellos también corren riesgo, ¿no? Y sin querer queriendo pueden llevar también el virus a sus casas y son más personas que se enferman, más se desbordan los hospitales, más van a faltar las medicinas y de repente hasta mueren, ¿no? Y morirse en esta época, si no sea del COVID, es triste porque nadie, ni siquiera te puedes despedir de tus difuntos. Tengo un tío que falleció, ya él por viejito, pero el hermano de mi papá, que mi papá tiene 82 años y él es su hermano mayor, creo que estaba en 92 años. Y mi papá muy triste porque no pudo despedirse de su hermano, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente está pasando situaciones así? Pues, ¿no? Hay que, y entre nosotros mismos, ustedes que se conocen más que los conozco yo, porque ustedes ya llevan 5 ciclos juntos, anímense mutuamente, sean buenos compañeros unos con otros. Si ves que alguien está faltando a la clase o no está conectado, algo está ocurriendo, sin intención de indagar en sus vidas privadas, simplemente con la intención de saber si está bien, ¿no? Comuníquense, conversen, pregunten. Así podemos animarlos también, ¿no? Porque lo más triste es que tú de repente desapareciste y nadie se dio cuenta, como que no exististe, y eso no debe pasar. Eh, Porque en algún momento a alguien se le bajan las baterías también, ¿no? Eso es normal, somos seres humanos. Pero por eso también están los otros seres humanos para ayudarnos. Buenas noches, Priscila, bienvenida. A ver, dice Julia, es controversial, se entiende su necesidad, pero también el peligro al que exponen, ¿no? Sí, se exponen ellos mismos y exponen a los demás, es verdad. Lo que no debemos es llegar a los extremos de violencia, ¿no? Y de agresiones, ¿no? De como quien dice territoriales o al estilo cavernícola, ¿no? Con nuestros bates y con palos, atacarnos, no, eso es peor. Buenas noches, Kelly, bienvenida. No debemos de llegar a esos extremos. Las autoridades tienen que tener mucha sabiduría para poder ordenar al pueblo y atender las necesidades, sin pensar en populismo, ni en las elecciones, ni si voy a ganar o perder votantes en las próximas elecciones, que parece que fuera lo que más les preocupara, ¿no? Los partidos políticos están pensando en ellos como políticos y no en las personas a las que quieren o dicen querer servir. Y ahí es donde hay que tener cuidado. También hay que saber discernir, pensar, evaluar qué cosas están haciendo para que en el futuro, si se están presentando, no nos sorprendan, ¿no? Eh, que el populismo en esta época no ayuda en nada, genera más desorden. Lo que necesitamos son autoridades con orden, con la capacidad de poder atender las necesidades y mantener el orden, ¿no? Si hay un principio, hay una norma, hay una ley que obedecer, eso es lo que se tiene que hacer.
Sí, acá también nos dicen, aunque la informalidad ha imperado desde siempre en nuestro país, hasta las mismas autoridades sí, cobraban cupos, y eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿cuándo va a cambiar esto? Porque si nosotros seguimos pensando, pero siempre ha sido así, ¿qué cosa hay de nuevo, no? Es como cuando a veces estamos en el carro con mi esposo y yo me sorprendo, pues a veces las imprudencias que cometen los choferes o los peatones mismos, y mi esposo me dice, pero ¿por qué te sorprende? Estás en el Perú, y eso, por ejemplo, a mí me duele que me diga eso, porque yo también soy peruana, pero no soy desordenada ni irrespetuosa de las normas, porque mientras más respetemos las normas, podemos pensar que va a haber más orden, ¿no? Si va a imperar mis intereses y mis necesidades sobre la de los demás, entonces ahí es donde se genera el desorden, porque nadie es más importante que el otro, todos somos iguales ante la ley. Bueno, eso es lo que se nos ha dicho y eso es lo que debe de ser, ¿no? Ni mis intereses, mis necesidades no pueden sobreponerse a las de cualquier otra persona, porque si no lo que voy a hacer es irregular y voy a sobrepasar a las normas, a las leyes y eso no debe ser, ¿no? Mi necesidad no es más importante que la de otros. Cuando vivimos en la democracia tiene que ser así, en la democracia todos somos iguales. Pero en este tiempo ver la forma como ayudar o generar estas posibilidades de trabajo, pero en orden, ¿no? Yo creo que lo que tienen que hacer es las autoridades darles las facilidades y la asesoría necesaria a aquellas empresas que todavía no abren por alguna razón, como son los rubros de lo que es la venta de ropa, ¿no? ¿Y quién no necesita en esta época ropa de abrigo, ¿no? Porque tu ropita ya se envejeció o porque los niños crecieron o por cualquier otra situación, uno siempre necesita algo, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad de trabajo, que les den los protocolos para que las personas puedan trabajar, el, el espacio también, como puedan, porque este desorden, el cerrar, por ejemplo, Gamarra, ha hecho un desorden tal que hay ahora más ambulantes que antes, ¿no? Porque siempre hubieron esos ambulantes alrededor de Gamarra, pero ahora creo que los mismos vendedores formales se han vuelto ambulantes porque tienen que vivir, ¿no? Y se están llenando de deudas y eso es horrible, ¿no? Vivir endeudado y vas a vivir empeñado. Todo lo que hagas es para pagar y no ves nada, ¿no? A ver, aunque Miss, la informalidad ha imperado siempre, sí, Misa, hasta ahora hay casi 700 casos de corrupción en realidad a las donaciones y compras para contener. Eso es lo más terrible. Eso es lo que yo no puedo entender. Estas personas se creen infalibles, que ellos no se pueden enfermar. No, yo estas cosas, por ejemplo, pienso que estas no es que las vas a pagar en otra vida, acá las vas a pagar. Como esta gente que ha estado lucrando con las medicinas, con el alcohol en gel, con el oxígeno, ¿no? Vendiendo un oxígeno que no es 100% de calidad, inclusive, y vendiéndotele tan caro, nunca supe cuánto costaba el oxígeno, ni que uno tuviera que ir con su balón de oxígeno al hospital, ¿no? Pero esto es realmente inaudito. Buenas noches, Liliana. No te preocupes, hija, llegaste. Entonces ya somos 32. Creo que ya podemos ir empezando nuestra sesión de hoy día. Es importante, chicos, que siempre las acciones que nosotros cometamos, hagamos, van a tener consecuencias, buenas o malas, pero van a tener consecuencias. Y yo creo que en esta tierra es donde se pagan las consecuencias, ¿no? No hay otro lugar donde las vas a ir a pagar. Entonces, cuidémonos, ¿no? Nosotros nos estamos preparando para ser maestros y el maestro siempre tiene que ser modelo en todo, porque para eso es maestro. Nuestra forma de pensar, y no hablo de política y no hablo de religión, ¿no? Nuestra forma de pensar, si nosotros no entendemos cuál es el bien común o queremos imponer nuestros intereses, nuestros pensamientos sobre los de otros, no vamos a ser buenos maestros porque nosotros tenemos que propiciar el diálogo, la creatividad, permitir que nuestros niños se equivoquen,
¿no? Que puedan decirnos un disparate de repente y ir ayudándolos a encontrar de repente la verdad o la solución a los problemas, pero tenemos que dejarlos que ellos piensen, ¿no? Si nosotros les decimos cómo pensar o cómo hacer las cosas, no van a encontrarlo. Y tenemos que propiciar eso. Entonces, vamos a estar rodeados muchas veces del error y como les digo, a veces hasta del disparate, pero es parte del crecimiento. Ellos tienen que ver en nosotros personas que estamos dispuestos a entenderlos, no juzgarlos, no burlarnos de ellos y de estas posibles situaciones. Shirley, buenas noches, bienvenida. Pero tienen que vernos en nosotros, ¿no? No es decir y hablar bonito, sino que cuando ellos nos vean, puedan ver que lo que nosotros hablamos es lo que ellos vean en nosotros, ¿no? Que nos conozcan por lo que hacemos, no por lo que decimos, porque podemos decir cosas muy bonitas, pero que nuestros hechos puedan reflejar más lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Y, y como maestros, como le digo, tenemos que ver, ¿no? Evaluar todo este contexto que estamos viviendo en este tiempo de crisis, porque la crisis saca o lo mejor o lo peor de la gente, ¿no? Entonces, lo mejor hubiera sido que todos hubiéramos sido solidarios los unos con los otros y podernos ayudar mutuamente, que estar viendo por cada uno por lo suyo, ¿no? O ver esta oportunidad para ver dónde saco yo para mí. Y eso es terrible, ¿no? Que las autoridades que han recibido, ni siquiera han generado el dinero, lo han recibido para justamente poder contribuir a aquellas personas de extrema pobreza o de mayor necesidad o más vulnerables y estén robando, ¿no? Estén robando. ¿Qué roban? Imagínate, ni siquiera se van a hacer millonarios, simplemente ese ya es como perder tu humanidad, ¿no? No, yo no entiendo esas cosas, de verdad, porque finalmente el dinero se acaba, las posesiones se deterioran. No, uno no trabaja para posesiones ni para dinero, sino para vivir dignamente o para vivir mejor. Eso debería ser la razón por la cual nos esforzamos, ¿no? Pero ¿quién va a vivir mejor sabiendo que en cualquier momento te ampallan con tus engaños, tus trampas? O con siendo deshonesto. Yo no creo que pueda vivir alguien así en paz, ni que pueda dormir bien en la noche. No creo que una cosa así pueda ocurrir. Que esto que vemos, queridos estudiantes, sea algo que nos quede para no hacer lo mismo, porque sí podemos hacer la diferencia. Cuando ustedes tengan la posibilidad, que de repente muchos de ustedes van a tener la posibilidad y van a estar en un lugar de eminencia, sean buenas autoridades, sean justos, porque estas injusticias matan. ¿Cuánta gente se está muriendo porque no han estado bien alimentadas, no han tenido buenas defensas, ¿no? Y la enfermedad pues los mata. Pero si estuvieran con buenas defensas, bien alimentados, posiblemente podrían resistir, ¿no? La enfermedad los atacaría, pero no los mataría. Entonces, esto sí es terrible. Bueno, cuidémonos y cuidemos también a nuestros seres queridos y comprendamos la situación y en la medida que puedas ayudar a alguien, ayuda. A veces de repente no es mucho, simplemente es una palabra, ¿no? Sentirse que también es parte de una sociedad, que es parte que es un ser humano que conecta con otros seres humanos, ¿no? El poder ayudar a alguien. Nosotros estamos ayudando a una señora que no siempre, porque no siempre la vemos, que tiene su hijita, que vende caramelitos. Y la niña, un día cuando mi hija se iba al mercado, le pidió que le compre unos plátanos porque tenía hambre. Entonces mi hija le compró los plátanos, pero vino y me dijo, mamá, hay una niña que tiene hambre y preparó algo para llevarle. Yo tenía un termo que no usaba y le preparé este anís para que le lleve, le llevo comida para ella, para la mamá, el termo, cubiertos, algo, porque dije, de repente no tienen nada, ¿no? Y a cualquiera les puedes pedir agüita caliente, pero si no tienes el termo no te va a durar el agua caliente. Ya ha pasado un buen tiempo y cada cierto tiempo, porque te apuesto todos los días, serán 2, 3 veces a la semana que por ahí la ve cuando mi hija sale y ya la reconocen, ¿no? Entonces ya ellas saben cuando la ubicamos es que le vamos a llevar algo para almorzar.
Entonces, yo creo que todos podemos contribuir con alguien. Alguien debe haber cerca de tu casa, o tus vecinos mismos, no lo sé, pero hay que contribuir. El- yo no la conozco a la señora, no la conozco a la niña, yo no salgo mucho, pero sí, cuando me viene mi hija, digo, ya, vamos a poner más fresitas, porque igual las cosas se van a acabar igual, ¿no? O sea, no es mucho, una más, una menos, no es de mayor importancia. En eso lo bueno es que Dios provee. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, porque ayudar a todos está un poco complicado, pero al menos que por ahí ayudar a alguien, ¿no? Bien, Omar, llegaste, no te preocupes, estamos ya por empezar. Vamos a alistarnos a compartir la pantalla, ¿no? Y seamos buenos maestros, chicos, preparémonos para eso. ¿Ya? Hoy día tenemos un tema bonito. Acá está. Voy a compartir la pantalla más grande. Aquí está. Por lo general, los temas que nosotros tenemos aquí en este curso son bonitos, ¿no? Porque son ya de carrera, parte de lo que nosotros vamos a hacer. Y vamos a aprender los factores que actúan en los cuentos motores y el canto. ¿Ustedes habían escuchado los cuentos motores? A ver, cuéntenme, respóndanme. Quiero saber si están ahí conmigo o yo estoy hablando sola. Miss, ¿Sí? buenas noches. Buenas noches, Julia. Los cuentos motores es cuando involucra también los movimientos del cuerpo. Es decir, con el cuerpo también los niños pueden aprender a comunicar sentimientos, emociones, ¿no? Es decir, reflejan lo que dice el cuento mediante, ¿no?, sus habilidades corporales. Exacto, Julia, muy bien. ¿Y alguien tiene alguna experiencia trabajando con los cuentos motores? ¿Lo ha podido ver en la práctica, en ejercicio de la labor o como maestros, como auxiliares o de repente cuando ustedes eran estudiantes? Bienvenida, Yuserin. ¿Han tenido esa oportunidad? Yo sé cuando yo leía de los cuentos motores, ¿qué me hizo recordar? Me hizo recordar dos cosas. Hace muchos años atrás, eh, compré unos libros de expresión corporal. A ver, Verónica dice, ay, ya Verónica, no te preocupes, en cuanto puedas te vamos a esperar igual. Ya, eran unos cuentos de expresión corporal y eran, como les digo, cuentos, ¿no? Eran cuentos que se iban narrando y eran con cassette. Ahí se dan cuenta qué tan antiguos eran. ¿Ya? Entonces, esto iba la narración oral, que se escuchaba el cassette, y después de narrar una parte del cuento se escuchaba la música. Y los niños tenían que expresarse corporalmente, ¿no? No es que tú les tenías que decir van a hacer esto o van a hacer el otro, sino ellos iban creando sus propios movimientos, iban expresando la historia del cuento y después otra vez empezaba la narración y así cada cierto tiempo. Pero también me hizo recordar esos bailes que antes se hacían, eh, esos bailes sincronizados donde toda la gente bailaba, así tipo thriller, no sé si ustedes vieron thriller, ¿no? Que todos bailaban el mismo paso en conjunto, todo coordinados, ¿ya? En cuadrillas, ahí está, ese es el nombre, ¿no? En cuadrillas. Y también me hizo recordar en cuadrillas antes los bailes de la música country, que también es en cuadrillas, y la música eh, también de las personas norteamericanas, pero los que están en las montañas, de los montañeses, ¿no? Con el violín que van cantando, contando, y la gente va bailando y haciendo, porque le dice, y dos pasos adelante y dos pasos atrás, el brazo arriba, el brazo abajo, que te agachas, y la gente va ejecutando esos movimientos bailando, y como que fuese un juego, que resulta divertido, ¿no? Entonces todos están entretenidos. Y eso también demanda de una atención y una concentración, ¿no? Entonces, veía justo de los cuentos motores, y los cuentos motores tienen justamente diferentes, diferentes formas, ¿no? Entonces, ahí entra también esto. Vamos a ver un ratito
este video lo tengo en la plataforma y me gustaría poderlo compartir con ustedes. Voy a ver cómo lo voy a abrir. Voy a poner acá share, y acá está. De repente no han tenido ustedes la oportunidad de poder entrar a la plataforma, es este, si no me equivoco. Vemos una parte. ¿Me escuchan? Muy bien, acá se me fue la... Bueno, y los niños han disfrutado la actividad, ¿no? Como podemos ver. Muy bien. Sí, es muy bonito. ¿No? Y esa actividad los ha entretenido y han desarrollado su creatividad, su expresión sobre todo, que es lo que nosotros necesitamos, que nuestros niños se puedan expresar, ¿no? Porque no solamente se expresa uno en palabras, sino también a través de su cuerpo. Ah, me dice Yuserin, el internet está fallando. ¿Ustedes me escuchan bien o me están escuchando mal? Sí, sí se le escucha bien. Ah, ya. De repente es Ya. es el internet de Yuserin, posiblemente. Sí, si tienen la telefónica está medio complicado hoy día. Mi esposo me hizo, yo tengo un prepago de telefónica, me hizo el pago y nada, pues no funciona. Y llamo, bueno, a la telefónica y dicen de que es una deuda del año pasado, imagínense, y el mío es prepago. Bueno, están medios locos, ¿no? Entonces, y están dando un mal servicio. A ver, ahora continuamos con nuestra clase. Vamos ahora nuevamente acá a la pantalla y dice, ¿qué entiendes por un cuento motor? ¿Cuál es la finalidad de esta estrategia? ¿A qué contribuye un cuento motor? En esta época en la que los niños precisamente no se mueven mucho, el cuento motor contribuye a que se puedan mover, ¿no?
nosotros tenemos en las aulas niños gorditos, porque tienen muy pocas oportunidades de moverse. Muchas veces las únicas oportunidades que tienen de moverse es en la escuela, ¿no? En la casa están sentados, no salen porque es peligroso. Bueno, en esta época nadie, ¿no? Pero me refiero ya en tipos normales. Eh, y entonces los niños comen, duermen, están en su cama, están echados, están en el videojuego, muy poca actividad. Y yo creo que un juego motor, un cuento motor sería una buena posibilidad para que nuestros niños se puedan mover, para que puedan expresarse, para que nosotros también nos volvamos más creativos, porque no solamente son los cuentos que podamos encontrar, sino los que nosotros podamos crear, ¿no? Y es una oportunidad para que nosotros también podamos poner en juego nuestra creatividad, de acuerdo a nuestro entorno, a nuestro grupo, a nuestro contexto, qué cuento o cuál es, si existe o no existe, el crearlo para que ellos puedan tener también esas facilidades, ¿no? Y un cuento que nosotros podamos crear puede ser más rico en el sentido de que conoces a tus niños y sabes cuáles son sus limitaciones, sus potencialidades, y puedas incluir a todos, ¿no? Si tenemos un niñito que no coordina bien, eh, o otro que de repente porque es muy gordito no se mueve bien, o inclusive los que tienen sus pies chuequitos que por ahí se les cruzan o se les juntan las rodillas y se caen a cada rato, que eso también ocurre, ¿no? Podemos crear justo estos cuentos que los hagan mover, pero que no los pongan en riesgo. Continuamos, no puedo sincronizar la imagen con la pantalla, así que voy a tener que estar saliendo y entrando cada momento para poder hablar más directamente. Uy, ¿qué pasó? Acá, ya está. Sí, acá nos quedamos. Ya está. ¿No? Acá vimos, y acá ustedes van a poder observar estos mismos enlaces, los he abierto en la plataforma para que ustedes los puedan ver con mayor tranquilidad después. Y acá ahora vamos a ver qué es el cuento motor, ¿no? Un cuento motor es una variante de un cuento hablado, sino que este va a demandar que los niños también se muevan. A ver, había alguien en el chat. Voy a tener a los de participantes aquí abiertos por si alguien quiere entrar y no vaya a ser que no lo vea. Alicia, bienvenida. Es una variante de un cuento hablado, ¿no? O sea, es otra forma de contar un cuento, pero en el que vamos a encontrar un cuento en el que juegas, ¿no? O sea, no solamente es que te sientas y lo escuchas, sino es un cuento que es narrado y que en grupo o como diga las instrucciones, estos van a ser representados por los niños, ¿no? De acuerdo a las actividades que va narrando o compartiendo el narrador. Se trata de una variante del cuento, es motivadora, educativa y estimulante que resulta muy eficaz sobre todo en la escuela primaria e infantil para el desarrollo tanto psíquico, físico como mental del alumno, donde el factor fundamental es el juego, ¿no? Entonces el niño va a disfrutar del cuento, de la narración, pero va a ser un protagonista más en la narración, ¿no? Porque ellos van a contarte el cuento con su cuerpo, con sus movimientos, con sus acciones. Y eso lo hace que ellos se integren más y va a desatar en ellos una serie de posibilidades, ¿no? Porque no solamente las posibilidades físicas de su movimiento, sino la creación de esos movimientos que van a hacer que representen lo que está narrando el narrador. O de repente que ejecuten lo que el narrador está diciendo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo represento? Nosotros en el video que hemos visto, yo observo que había una niña y todos le seguían a esa niña, pero podría ser un cuento en el que uno esté por aquí y el otro esté por allá, y para eso se necesita un espacio grande donde los niños se puedan expresar, porque si es expresarse, la expresión no va a ser la misma percepción. Yo percibo el cuento y mi movimiento de ese cuento es de una forma, el de María es de otra, y el de Rosita y el de Juan es otra, ¿no? Entonces, van a haber diferentes formas en las cuales los niños puedan ir ejecutando estos movimientos, este cuento, ¿no? Lo que el cuento nos pide. Acá nos habla de Cajijal,
acción libre, espontánea, desinteresada e intranscendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la vida habitual, conforme a determinadas reglas establecidas o improvisadas, y cuyo elemento informativo es la atención. Guttón nos dice, es una forma privilegiada de expresión infantil. Y Huizinga nos dice, el juego es una acción u ocupación libre que se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales, determinados según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas. Alguien que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente, ¿no? Esa es la posibilidad que justamente tienen los niños, ¿no? Yo me puedo convertir en un indio, o me puedo convertir en un pirata, o me puedo convertir en un animalito. No soy yo, Yulisa, la que está interactuando, sino soy el personaje que está narrando, ¿no? Entonces todos pueden ser personaje principal, porque cada uno va a tener su interpretación de lo que están narrando y el personaje principal. O puede escoger ser parte del complemento de la historia, ¿no? Si la historia tiene varios personajes y lo que nosotros tendríamos que estar es indagando saber a quiénes han representado y por qué, ¿no? ¿Por qué lo representó? O sea, después de finalizar ese cuento, preguntarles a quién representaste, por qué lo escogiste, qué te llamó la atención, para poder conocer y poder entender qué es lo que les llamó la atención de ese personaje a los niños que quisieron interpretarlo, ¿no? Es toda una gran cantidad de oportunidades de trabajar y de poderlos hacer hablar y participar a nuestros niños. Ahora, dice, ¿qué implica el juego? El juego produce placer e implica actividad, sentimientos de satisfacción, al igual que que derrota, ¿no? Porque en el juego puedes ganar, puedes perder. Es libre, es innato, socializador, tiene reglas, al igual que en la sociedad en la que nos encontramos. Tiene una organización, función de desigualdades e integración, desarrolla la moral del individuo, fomenta la deportividad, el compañerismo, la amistad, la responsabilidad en una tarea concreta, etcétera, ¿no? Y este punto interesante de que tiene reglas, que hay desigualdades, que hay sentimientos de satisfacción, de derrota, que también puede haber una cierta tensión, ¿no? De que no querer perder o no querer quedar mal en el juego, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? El juego le permite al niño experimentar situaciones que posiblemente ahora nosotros de adultos estamos experimentando con esta situación de la pandemia. Tiempos de frustración, tiempos en que no sabemos si vamos a ganar, si vamos a perder, si nos va a ir bien, si nos va a ir mal, tiempos en que las reglas, hay que cumplir las reglas porque si no si no cumplimos las reglas, el juego se nos va, como está ocurriendo y como hemos estado conversando al comienzo de la sesión. Entonces, el juego reglado, que tiene reglas, como este juego de los cuentos, porque los cuentos te van a llevar, te van a enmarcar en algo, permite justamente esa adaptación y comprensión de su entorno, comprensión de la vida, ¿no? La comprensión de su contexto, de su familia, de sus compañeros, de sus realidades, de su sociedad, de su país. Y esa es la grandeza y la riqueza que tienen los juegos y en este caso los cuentos reglados, los cuentos en los que les permite el movimiento a los niños, ¿no? A ver, vemos más. Dice, tipos de cuentos motores. Existen acá, lo que compartimos son 4 tipos de cuentos. El cuento motor sin materiales, el cuento motor con materiales, cuento motor con materiales musicales, cuento motor con materiales alternativos o de reciclado. Y por ejemplo, el que vimos al comienzo, el que hemos visualizado era uno con materiales. De repente no eran grandes materiales, pero el palito, el bastoncito con el que los niños interpretaban casi toda la historia, le servía de flecha, le servía de caballito, le servía de muchas cosas, ¿no? Y la colchoneta después donde se tiraron a dormir como que fueran sus sleeping o sus costales de dormir, ¿no? Cuento motor con materiales. Ahora, ¿cuántos materiales podrían integrarse? De repente poder, algo que yo observaba
a la profesora de psicomotricidad en el colegio donde trabajé, es que ella armaba en el patio y iba con, yo le decía, con todos sus cachivaches, ¿no? Pero todos sus cachivaches los usaba, créanme. Tenía conos de papel toalla, tenía esas cartones de las jabas de huevo, tenía telas esta telita que es bien delgadita, poliseda, de diferentes colores vivos, tenía pedazos de sogas, sogas para saltar, bolitas, un montón de cosas. Y ella las desplegaba en los diferentes rincones del patio y ella ponía la música. Y entonces empezaban a hacer ejercicios. Honestamente, no la vi con un juego, un cuento en el que implicara movimiento, porque ella lo que hacía era poner música y los niños representaban la música con sus movimientos e inclusive agarraban los artefactos que ellos consideraban necesarios para su interpretación y lo disfrutaban mucho y aún lo hacían hasta con los niños de sexto grado, ¿no? Y lo disfrutaban. Y eso es lo que nosotros debemos de lograr, que nuestros niños disfruten. Ahora, estos podrían ser los materiales, podrían ser otros, ¿no? Cuentos con materiales musicales, creo que, pero ella no trabajaba cuentos, ella trabajaba la música, ¿no? Música clásica, que era la que trabajaba, pero hay cuentos como el que les mencioné, que compré ese material de psicomotricidad, que narraban el cuento y después ponían la música, y los niños se movían, interpretaban, terminaba la música y empezaba otra vez la narración. Pero también pueden ser esas historias en las que con una canción te dicen los movimientos que tú tienes que ir ejecutando, ¿no? Como los de los bailes de cuadrillas, y que también son divertidos. Y también tenemos el cuento motor con materiales alternativos o de reciclado. Y eso podría ser algo que ayudaría a utilizar de repente, bueno, los materiales como los que utiliza la profesora, los cartones de las jabas de huevo, de repente hasta papeles, porque si ellos necesitan hacer sonidos, se imaginan el sonido del papel, el papel, ¿no? Ellos pueden hacer sonar como que fuera el viento o la marea, tener lo que ellos pueden utilizar, ¿no? Lo que pueden utilizar para representar su cuento. Vamos otra vez a la pantalla. Ahora, ¿cuáles son los tipos de cuentos motores? Vimos el cuento motor sin materiales. En este tipo de cuentos se desarrolla sobre todo la imaginación y la creatividad del niño, ya que no hay materiales y tienen que utilizar lo que hay en el medio, en lo que se desarrolla la acción, le proporciona. Es el mejor en el desarrollo social, en el desarrollo de las emociones y los sentimientos. Aquí el maestro cumple un papel muy importante como guía, ya que puede verse desbordado de información y no saber cómo representar lo que dice. Entonces ahí nosotros le podemos ayudar a centrarse en algo de la información que se ha compartido en esa porción del cuento, ¿no? Entonces podemos guiarlo para que ellos puedan entender y disfrutar de este cuento motor. También tenemos el cuento motor con materiales, y acá vemos, por ejemplo, este grupo de niños que tienen acá como tapetitos, telas, papeles, disfraces, ¿no? Objetos con los que ellos se pueden disfrazar. Este tipo de cuento motor es el más común, el que más se emplea en las clases de educación física. Aquí se desarrolla además la creatividad y la imaginación, las habilidades y las destrezas básicas. Se fomenta sobre todo la participación, el respeto al material y a los compañeros, el compañerismo, ¿no? A cuidar los materiales, porque esos materiales son de todos. Estos cuentos, por lo general, se hacen en la clase de educación física, pero no significa que no las podamos hacer en otro tipo de actividad educativa, sino que de repente podemos ver cuál actividad educativa es la más viable. Por ejemplo, yo pienso en personal social, podría contar un cuento sobre los servidores de la comunidad o sobre el imperio incaico, y los niños podrían estar interpretando o viviendo de repente leyendas, pudieran estar viviendo momentos de la historia, ¿no? Nosotros narramos y de repente ellos empiezan a
justamente a moverse y a representar lo que la historia está narrando, y eso ayudaría mucho más a que los niños puedan asimilar, entender la historia. La historia no la podemos cambiar, pero sí la podemos entender. Lo que ya pasó no lo podemos cambiar, pero sí podemos hacer que en el futuro, sobre todo los momentos adversos no se repitan, ¿no? Que puedan tener otras formas de ver y enfrentar las situaciones. Por eso es importante que las podamos analizar y las podamos analizar de manera crítica. También acá, cuento motor con materiales musicales, ¿no? Es igual que el cuento motor con materiales, solo que esta vez el cuento está adaptado para utilizar instrumentos musicales. Podrían ser instrumentos musicales per se, como los que vemos en los niños, o palitos, toc-toc, latitas, o esos peines, ¿no? O conchitas, cualquier otra cosa, o sonajas de chapitas, o latitas con piedritas, y otras formas que no solamente sean los material estructurado, sino también material que se haya elaborado, que se haya hecho en la clase como un proyecto antes y utilizarlo, ¿no? Y también puede ser de repente una flauta, un tamborcito, panderetas, platillos, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de esos tipos de materiales, ¿no? Otros tipos de cuentos motores, vemos cuento motor con materiales alternativos o de reciclado. No, este es el cuento motor más complejo. A ver, acá hay una participación. Sí, no te preocupes, hijita, estás acá ya con nosotros. Este cuento, que es con materiales alternativos de reciclados, es el más complejo, ya que los materiales serán de reciclado. Quiere decir materiales que han sido construidos por los alumnos a priori, por lo que el maestro debe de haber cantado el cuento con anterioridad para que los alumnos escuchen el relato y averigüen qué cosas o materiales deben de construir y qué son necesarias para poder interpretar el cuento. Por un lado, tienen una primera parte de escucha del cuento, una segunda parte de exposición de materiales, una tercera parte de construcción de materiales y finalmente el desarrollo del cuento motor. Y esto lo podríamos trabajar como un proyecto, ¿no? Porque lo podríamos trabajar como un proyecto, y este proyecto podría incluir justamente este cuento y qué es lo que narra este cuento, y nuestro producto serían los materiales realizados por los niños y también la interpretación de este cuento, ¿no? Y este cuento lo podríamos ir interpretando o recreándolo para que pudieran utilizar esos mismos materiales de repente con otro, o ir ampliando la construcción de otros materiales para poder tener y ejecutar otros cuentos motores alternativos, ¿no? Entonces, este podría ser una primera parte y después tener momentos en los que podamos seguir construyendo, ¿no? ¿Y cuáles son las características del cuento motor? El cuento motor debe realizarse con un grupo de niños no muy numeroso. El maestro debe de haber leído el cuento con anterioridad, con el propósito de no entorpecer la dinámica de la clase, porque si se detiene mucho para leerlo, los niños pierden el ritmo de trabajo. El material también debe estar preparado con anterioridad, por si lo que se necesita para el desarrollo de la sesión no se encuentra, y entonces haya que pensar en un material alternativo que pueda servir para el objetivo o desempeñar, ¿no? El objetivo que nos hemos trazado. El maestro debe de integrarse y formar parte del cuento motor, para así motivar al alumno y guiarlo hacia una práctica participativa en todos los aspectos. De este modo se pretende el fomento de la integración entre todo el grupo de la clase, evitando las desigualdades, discriminaciones e injusticias. Debe realizarse en un espacio amplio, sin obstáculos y predispuesto a ser utilizado con todos aquellos materiales que sean necesarios para realizar la sesión. Yo, inclusive, a pesar de que es un cuento motor, lo que nosotros queremos es justamente la expresión de los niños, yo sí creo que deberíamos de tener ciertas condiciones con los niños, ¿no? Decirles, vamos a realizar nuestro cuento y miren, solamente este es el perímetro que vamos a utilizar para que no se vayan muy lejos de donde nosotros los podemos ver,
o se vayan a un lugar donde pueda ser peligroso. Entonces, justamente en la asamblea que se hace, se ponen estas referencias, estos parámetros que los niños pueden seguir y pueden tener un cuento motor exitoso. La idea dice que no sean muy numerosos. Yo creo que debe ser la cantidad de niños que nosotros tenemos en el aula y que nosotros podemos de alguna manera dirigir, ¿no? Entonces, este tipo de cuento lo podemos hacer, pero hay que ponernos de acuerdo con los niños cuáles son las reglas para no ponernos en situaciones de peligro, de ninguna manera. Ahora, la duración de los cuentos motoros no debe de ser muy extensa, de 10 minutos a 15 en los niños más pequeños de primer a tercer grado y de 20 a 40 minutos en niños de cuarto a sexto de primaria. El maestro observará al grupo en todo momento y si éste se encuentra muy cansado, hará un hincapié en la parte del cuento hablando más que a la parte del cuento motora o física. Además, destacará algún aspecto o contenido concreto del cuento motor que haga reflexionar al alumno mientras descansa físicamente. Y se dan cuenta, queridos estudiantes, que el cuento en sí siempre va a estar bajo nuestra observación. Nosotros tenemos que conocer a nuestro grupo. Si vemos que nuestro grupo ya se cansó, de repente ha sido muy intensa la dinámica, los movimientos, entonces tenemos que ir bajándole las revoluciones y de repente hacerlos que ellos escuchen un poquito más, como dándoles la ventaja a descansar y después incitarlos en nuestra narración y con la intensificación de las acciones que nosotros queremos que ellos vayan desarrollando, ¿no? Siempre vamos a tener el control de la situación, el manejo de este cuento motor. Al igual que toda sesión práctica, el cuento tiene una estructura, es decir, tiene una primera parte de calentamiento donde las exigencias motoras son mínimas. Segunda parte, el desarrollo donde se intentará alcanzar el límite de sus posibilidades y limitaciones. Y finalmente una parte de vuelta a la calma, donde volvemos, como al principio, exigir que del niño lo mínimo físicamente para relajarse y volver con el seguimiento de las demás clases. Al finalizar el cuento, es aconsejable realizar una mini asamblea. Quiere decir, hablar y reflexionar sobre los personajes del cuento, sus sentimientos a la hora de realizar la tarea, a lo que sentía respecto a sus personajes, que los niños no solamente hayan tenido la oportunidad de expresarse físicamente, sino que también puedan hacerlo oralmente. Y una cosa que debemos hacer como maestros siempre es favorecer la expresión oral, porque ahí vamos a ver cómo nuestros niños están hablando, porque como ellos hablan, van a escribir y tenemos que incentivar el desarrollo de su lenguaje, ¿no? Entonces, como maestros de primaria, tenemos que estar atentos y darles esas posibilidades de expresarse. Ahora, como una sesión de educación física o una sesión de psicomotricidad, ¿no? Con un calentamiento, la parte propia de los movimientos donde va a haber un poquito más de exigencia y una parte en la que ya se tiene que ir logrando nuevamente la tranquilidad para llegar nuevamente al reposo. No podemos hacer un cuento donde van a estar, corre, corre, y ya terminó y vamos al salón, sino tiene que haber un tiempo donde los niños puedan lograr la calma, dejar de que el corazón les lata agitado, como que ya van relajándose y ese momento podría ser tranquilamente el tiempo de reflexión de qué hicimos, nos gustó, qué cosa, a quién interpreté, por qué escogí este personaje, por qué hice estos movimientos, por qué, en donde puedan los niños expresar lo que han representado. Ahora, canciones motrices o motoras. Según Conde Caveda, Martín Moreno y Viciana en el 2002, cada canción tiene el objetivo de favorecer fundamentalmente la mejora de la habilidad para la que ha sido construida, lo cual no quiere decir que en el desarrollo de esta canción no se estén trabajando otras habilidades. Pero claro, si nosotros, este, por ejemplo, hay canciones, yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la de la yenca, ¿no? Vamos a cantar la yenca. Vamos a cantar la yenca, vamos a cantar la yenca, vamos a cantar la yenca. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, adelante, atrás.
1, 2, 3, ¿no? Y la regla es que derecha y derecha vas derecha, 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 3 pasos, un paso por cada parte que dices derecha, después uno por cada que dices izquierda, adelante, atrás y en tu mismo sitio 3 saltos. Y todos los niños lo hacen. Cuando los niños están desconcentrados, ¿qué va a pasar? Se chancan, ¿no? De a la derecha se va a la izquierda. Entonces, pero cuando todos logran ejecutar los movimientos que la canción dice, es esos bailes de cuadra, pero adaptado para los niños, ¿no? Como al comienzo les decía, ese baile de Thriller, donde que se mueven así, y hacen esos movimientos, y todos cuando lo hacen igualito se ve bonito, ¿no? O esa canción anterior del meneíto. Hay un montón de canciones que podríamos utilizar de repente, crear las nuestras, ¿no? Porque la del meneíto, la de Thriller, no son temas que uno va a utilizar en su aula, pero la idea de lo que eso representó y cómo los adultos se engancharon en ese tipo de canciones, los adultos disfrutaron ese tipo de canciones, cuanto más nuestros niños, ¿no? Ese tipo de canciones donde ellos tienen que moverse y ponerse de acuerdo, todos se mueven siguiendo una regla o siguiendo una coreografía. Entonces, eso también podemos lograr en el aula con nuestros niños, y si no existe, pues lo inventamos, chicos, ¿no? De esta forma se puede observar cómo a través de las canciones motrices se trabajan aspectos motrices y habilidades motrices de una forma lúdica y motivadora para los alumnos. Por ejemplo, esa canción que les canté de la yenca, justamente va a reforzar la lateralidad, ¿no? Ubicación espacial, ¿no? Adelante, atrás, derecha, izquierda, sobre su propio sitio. Y de repente podríamos aumentarla y hacerla un poquito más compleja, ¿no? Aumentarle otras cosas, otros aspectos más para que enriquecer la canción, ¿no? La canción motriz es un método importante para trabajar en el aula, ya que se puede trabajar diversos contenidos englobados en el área de educación física, bien por separado o bien trabajando varias a la vez. Además, al igual que en los cuentos motores, este tipo de canciones ofrecen trabajar las capacidades y habilidades de los niños de una manera lúdica, ¿no? Con estas canciones, según Conde, Caveda, Martín Moreno y Viciana, se trabajan habilidades motrices que han sido seleccionadas para el desarrollo corporal del niño, como pueden ser el esquema corporal, la actividad tónica, postural equilibradora, la respiración, la relajación, la capacidad, la espacialidad, la temporalidad y la coordinación. Por ejemplo, hay un enlace que ustedes van a ver en las diapositivas, y yo investigando encontré, hay uno que yo les hacía a mis niños, ¿no? De coordinación sobre todo, que era así. Y con una canción es cruzando, ¿no? Y la canción era larán, lan, lero, 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 lan, ¿no? Y después cambiábamos de repente a otra coordinación, esta que es girando sobre tu barriguita y la otra palmeando, después esta que era así, ¿no? Y quiero que vean mi brazo, ¿no? Que era así, con movimientos, porque eso va justamente a ayudar a los niños a tener un mejor esquema corporal, ¿no? Mejor la interpretación y la comprensión de su propio cuerpo, ¿no? La utilización de su propio cuerpo, de sus segmentos gruesos, ¿no? Y de repente de los finos, ¿no? Con los finos ya otro tipo de movimientos donde muevan los dedos de la mano, ¿no? Pero estos, por ejemplo, que cuando yo les hacía hacer a los niños se volvían locos. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo te sale? ¿No? De repente de acá también que ves dos deditos así, ¿cómo hacías eso? ¿No? Y esas cosas, aparte de que les genera un impacto, porque ellos también lo quieren hacer, los hace desafiarse y lograr hacerlo. Y ir conociendo y manejar mejor su cuerpo. La otra, por ejemplo, la de la yenga, va a la ubicación espacial, ¿no? Lateralidad, ubicación espacial, adelante, arriba, arriba, abajo, 1, 2, 3, pero arriba, abajo, y arriba, estirar los brazos, abajo, agacharse y saltar en su sitio, 1, 2, 3, con palmas. Hay otras canciones también que van a ayudar a lograr la calma en los niños, ¿no? O sea, hay repertorio de canciones.
que nos pueden ayudar justamente para poder lograr, ¿no? El trabajar el esquema corporal, el desarrollo corporal, la actividad tónica, postural equilibradora, ¿no? La postura, ¿no? Cuidado de su columna, de cómo debe sentarse, cómo debe pararse, porque a los niños hay que cuidarles siempre la postura, la respiración, de repente canciones en las que puedas jugar con la intensidad en la respiración, en la que puedas emplear técnicas de relajación, el espacio, la temporalidad, la coordinación, ¿no? Hay infinidad de opciones en estas canciones y la creatividad va a ser el límite, ¿no? Objetivo del cuento motor y las canciones motrices. Desarrollar su conducta cognitiva, afectiva, social y motora. Eso es lo que se pretende lograr con estos cuentos motores, ¿no? Y canciones motrices. Desarrollar las habilidades y las destrezas básicas motoras. Desarrollar las cualidades físicas básicas, fuerza, resistencia, velocidad y elasticidad. Desarrollar en el niño la capacidad socializadora. Desarrollar la capacidad creativa y de imaginación del niño, haciéndole interpretar corporalmente lo que se le está verbalizando, potenciando y construyendo sus capacidades cognitivas, porque el niño no solamente es que ejecuta por ejecutar, sino está entendiendo lo que tú le estás diciendo y él lo está interpretando en sus movimientos. Relacionar e integrar la educación física con los diversos áreas tales como arte, cultura, comunicación, música, inglés, porque estas canciones eh, podrían ser en inglés, ¿no? Y no solamente la podrías hacer tú, de repente la profesora de inglés decirle, por favor, también haz cuentos motores, pero en inglés con los niños, con cosas sencillas y simples que ellos están aprendiendo. Entonces también ellos pueden desarrollarse dentro de este curso, en historia, hasta en matemáticas, ¿no? Yo pienso que las opciones están y solamente depende de que nosotros las desarrollemos. Y creo que acá en el grupo hay mucha creatividad, ¿no? Y hay potencial para poder desarrollar cosas realmente distintas. Desarrollar en el niño la capacidad de socializar, desarrollar la capacidad creativa y la imaginación, haciéndole interpretar corporalmente lo que se le está verbalizando. Relacionar e integrar, como le dije, las diferentes áreas, desarrollar las emociones y los sentimientos, en definitiva, el desarrollo de expresión corporal, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ir logrando. A ver, tenemos acá. Ah, acá está. Miren aquí. Tenemos una actividad grupal. La actividad grupal es esta. Investiga sobre los cuentos motores. Puedes revisar esta página. Acá hay un enlace. Yo también entré acá y hay un montón de cuentos motores de diferentes tipos. Ahora, ¿qué cosa van a hacer con esta investigación? Van a representar un cuento motor en la videoconferencia de la próxima clase. Honestamente, yo creo que esto va a estar un poco difícil, que ustedes en grupo puedan interpretar un cuento, pero lo que sí podrían hacer es crearlo, ¿no? Crear el cuento en grupo y poderlo contar, ¿no? Entonces, pensar que a través del cuento que estamos narrando, qué es lo que los niños podrían hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos o consideramos que podrían hacer los niños en cuanto al movimiento? ¿Qué opciones tendrían para eso? El crear este cuento, pueden trabajar en grupos de 4. Si hay alguien que se queda solitario, bueno, puede ser de 5, pero que todos puedan ser parte de un grupo, por favor. Y poder crear un cuento. Tienen modelos, por eso está ese enlace, modelos, pero a mí me gustaría que ustedes diseñen un cuento. Ustedes son muy creativos y sobre todo pensando de repente en los niños que ustedes conocen. Chicos, hay tantas posibilidades, desarrollemos nuestra creatividad. Ustedes desarrollan su creatividad y vamos a tener posibilidades de
de hacer lo que estas personas también hacen, ¿no? Lo que han subido sus cuentos, sus historias, crear sus páginas y ustedes también crear material educativo que hasta podrían ofrecer y vender. Por ejemplo, hoy día yo he comprado, no lo tengo impreso, he comprado un material educativo que es unas fichas de discriminación visual. Me las vendieron a 20 soles, un PDF de 145 hojas. Las compré porque no me pareció tan caro y quería saber cómo era el material, ¿no? Entonces ustedes podrían hacer cuentos tranquilamente y de repente ofrecerlos por línea, te pagan hasta con el yape, ¿no? Te pagan y tú envías el material. Con el yape. Sí, Rosaura, ¿nos quieres decir algo? Ay, no, Misita, sí, tiene razón. Ahorita todo es con el yape, como la banca móvil también, Mis. Sí, pues. No, Todo eso que pero mire, esas eran las opciones que me daban para pagar, ¿no? Entonces yo pagué por ese material. ¿Cuántas personas hay que de repente no tienen la creatividad que tienen ustedes, ¿no? Porque si ustedes son muy creativos, yo he visto sus trabajos, que no tienen la creatividad que tienen ustedes y por eso podrían hasta pagarles. Todo está en sí, ofrecer, ¿no? No nos creamos que no es posible, total no pierdes nada. Y poner, ¿no? Ahí y ofrecer tu material. Pero no vamos a tener material si no lo diseñamos, si no lo pensamos, si no lo vemos como una posibilidad. Entonces, esa es la tarea. A ver, acá. Voy a buscar en la plataforma. ¿Dónde está la plataforma? Esta es. Esto de acá lo saco. Cuento motor, como lo elimino de aquí. Yo no lo quiero ver. Ya está. A ver, nosotros en la plataforma tenemos justamente esta tarea grupal, ¿no? Dice, investiga sobre los cuentos motores, puedes revisar esta página, que es la que ustedes tienen en el PPT. Representar un cuento motor en una videoconferencia la próxima clase, yo pienso, o de repente ustedes me van a sorprender, pero yo pienso que con que ustedes me presenten el cuento motor por escrito, y qué es lo que ustedes creen que van a despertar en los niños, qué es lo que van a desarrollar o lograr que ellos, qué movimientos son los que pretenden desarrollar, si es un cuento cantado, un cuento motor musical, si es un cuento motor con materiales reciclados, o si es con materiales convencionales, o si es sin materiales, esas cosas precisar. ¿Y qué es lo que ustedes creen que van a desarrollar, no? De repente su coordinación motriz, o es un cuento motor histórico, o no sé, ahí ustedes me van a sorprender, ¿no? Nuevamente la pantalla. Una plataforma. Miss, disculpe una consultita. Dime. ¿Es la misma tarea de la semana pasada que dejó crear un cuento? No, esta es otra. O sea, tendríamos que crear 2 cuentos, porque la semana pasada nos dejó para el 18 o 15, creo, de este mes. no, este Ajá. es cuento motores, Sí, este es otro. Ajá, ese es otro cuento. Este es un cuento motor, ¿no? Este es grupal, el otro es Sí, individual. este es grupal. Ya, Miss. Muchas gracias, Miss. Ya, hija. Y en el foro, y les pido que por favor siempre tomen en cuenta el foro, porque el foro es la única participación que yo tengo que puedo certificar de ustedes, ¿no? Sí, Entonces, en este foro, la pregunta es, ¿cuál crees que es el factor clave que debes considerar como docente para el éxito del cuento motor como estrategia pedagógica? Y hay una lectura que es una tesis. No les voy a pedir que se lean la tesis, pero de repente por ahí hay aspectos que podemos ver, ¿no? Que podemos ver en esta tesis, porque no hay muchos textos, pero la tesis me parece interesante. Y de acuerdo a eso, ustedes sacar una conclusión, ¿no? Porque la tesis tiene un índice y de repente ahí van a ubicar justamente esa parte exacta donde ustedes pueden sacar una idea. Pero ¿cuál será el factor clave, ¿no? Que debemos considerar como docente para el éxito de un cuento motor? O de repente tú ya por tu propia experiencia tienes una idea, ¿no? Entonces participen. Yo les he puesto las fechas, como ustedes pueden ver, para que no se confíen. Ya chicos, no se vayan a confiar y hasta esta fecha tienen.
Por ejemplo, de la creación tienen hasta el 17, 11 y 59 de la noche. Y en el foro tienen hasta el 15, 11 y 59 pm. No siempre el foro me permite poner hora, por si acaso. Hay veces que no me da este tiempo y me pone la hora, como lo que hice para el curso de práctica que me salía a 10 de la mañana. Entonces le aumenté un día más para que tengan un poquito más de opción, pero no menos. ¿No? Y esta sería la participación. Revisen, por favor, y si por ahí ocurriera que alguien no pudo participar, se le pasó la fecha, me avisan para poder ampliar las fechas de entrega de tareas. Pero no las manden a mi correo porque se me pierden. El correo se me ha llenado, cada actividad que ustedes suben a la plataforma se enlaza a mi correo y lo tengo siempre lleno. Entonces ahí me quita la visibilidad y a veces en un día se llenaron 3 hojas del correo, porque no es la única clase que yo tengo. Entonces no es un instrumento para mí muy práctico para poder visualizar las tareas o lo que ustedes me están enviando. Es mejor que si por alguna razón te pasó o tuviste un inconveniente, algo, me comuniques en el WhatsApp que tenemos o prefieres con Marlene y podemos ampliar de repente un día más para la entrega de las tareas. ¿Ya? Entonces, este sería nuestro trabajo para esta semana. Vean esa página, la de Diarium Usal, que es interesante, es creativa, hay bastante material y eso te va a llevar a otro material y a otro material, que es lo que pasa cuando uno ve esto, ¿no? Y estos videos también puedan apreciarlos. Hemos visto el del medio, el de arriba, y el último de repente puedan apreciar lo que son otras formas de cuentos creativos, estos cuentos con movimiento que hemos visto, ¿no? Y podamos tener una buena creación, algo novedoso, algo que pueda ser más utilizado en lo que nosotros necesitamos, porque de repente nosotros no tenemos este patio. Nuestro patio puede ser más chico, ¿no? Y si nosotros tuviéramos que hacerlo dentro de un aula, el juego motor, ¿cuáles serían las características de esos movimientos que nosotros esperamos hacer, ¿no? Porque a veces hay días de lluvia, te malogró tu cuento motor hermoso que planificaste si el patio no se puede utilizar. ¿Qué podríamos hacer en el salón? ¿Qué otro tipo de cuento? ¿No? Que implique movimiento, pero ¿de qué otra forma? Entonces, hay tantas opciones y la creatividad realmente es ilimitada, ¿no? Acá hay 40 cabecitas que piensan muy bien, que son muy creativas y yo sé que vamos a tener una producción muy importante. Y esto me gustaría poderlo tener, que ustedes lo tengan, ¿no? Porque es un material y que lo vayan ustedes también a 39, ¿no? Pero ustedes son 40 integrantes del grupo. Yo tengo en la lista 40. ¿No? Bueno, que vayan armando sus portafolios, porque en algún momento van a tener que exponer sus materiales, todo lo que hemos construido en estas sesiones. Ay, ¿qué pasó aquí? En todas estas sesiones y ustedes no pierdan sus materiales. ¿Hay alguna duda, algo que quieran compartir? ¿Alguna necesidad que tengan de repente? La asistencia, no se preocupen porque yo le voy a bajar del mismo Zoom, por eso ya no los estoy incomodando con la asistencia. Miss, Miss, disculpe, Buenas una noches. pregunta, Miss. ¿Ya? Dime. Este trabajo que está dejando, ¿para cuándo es exactamente? Les puse, ahí está en la fecha en la plataforma. El 17 de junio. Esta Sí. semana que Ajá. viene tenemos la otra presentación también del cuento. Claro, pero tenemos que hacer nuestro trabajo de esta semana. La idea del otro es que tú ya estás trabajándolo, ¿no es cierto? ¿O lo has dejado para el último? Cuando No, yo lo les... estamos trabajando, Miss. Ya, eso es importante, porque lo que tenemos que hacer es tener también nuestros registros de trabajo de cada semana. Le dejé la semana pasada, pero la idea es que lo avancen. Si faltara el tiempo, me avisarán. ¿Ya? Pero la idea yo creo que sí lo pueden hacer.
Ya, si es Sí, que- Miss. sí, dime. ¿La tarea grupal lo vamos a subir todos o solamente un integrante del equipo? Un integrante del equipo, pero pónganme bien los nombres de los integrantes, cosa que yo cuando llegue el nombre de cada uno les voy a poner la calificación para que ustedes la puedan ver. Y así no me confundo, porque a veces abro y es el mismo trabajo. ¿Ya? Un solo... Sí, dime. Disculpe, Miss. Este trabajo, se puede enviar el video grabado, ¿cierto? Claro. Pero este del Ok, cuento que Miss. estamos hablando es de esta sesión, es más Sí. bien escrito. Ah, ya es escrito. Sí, Ah, es escrito. escrito. Ajá. Sí, Ah, ya, porque yo pensé que era grabado. no, porque está difícil que ustedes puedan Sí, ponerse pues mi, juntas sí. y sincronizarte. Tendrías que tener a alguien que haga la producción y no les voy a poner este trabajo. Ya, Miss. La planificación era así, ¿no? Pero la realidad nos lleva a otra cosa. Entonces sí, entiéndanme bien que es por escrito. No lo tienen que Bueno. representar porque está un poco complicado. No les voy a pedir eso, no les Una voy a complicar. consulta. Dime. Disculpe, Miss. ¿El de la semana pasada, la actividad, es video grabado o solamente para subirlo texto? No, también es escrito. A ver, déjame ver que no. Que yo lo he subido solamente texto. A ver, déjame ver, hija, porque no me recuerdo. Ah, dijo, Semana 9. eso dijo la creación de un cuento. Ah, claro, sí, ya me acordé. Sí, es la creación de un cuento. No es grabado, solamente No es el grabado. texto. Ya, Miss, muchas Sí, gracias. solamente considera las 3 partes del cuento. Ya, Miss, gracias. ¿Ya? Miss, buenas noches. Buenas Disculpe, noches, hija, dime. Junto con la creación del cuento, Miss, había otra tarea, pero no la he podido entender. ¿Usted me puede explicar, por favor? ¿La del foro? No, No, sobre el aparte Sobre de el lo informe de del la foro. lectura. Hay un informe de una lectura. Ah, ya. Esta es tarea de lectura, ya. A ver, déjame ver. Ajá, ya. Esta es la lectura, la que está aquí. Quiero abrir la lectura. ¿Ustedes están viendo la pantalla que yo les presento? ¿La pueden ver? No, No. No, Miss. No se ve nada. Oh, bueno, ahorita no. Pero cuando abrí mi pantalla de la plataforma, ¿la veía? sí, Ah, ya. el Entonces, anterior sí. ya. Entonces sí, porque cuando les pregunté no se veía nada. ¿A esto de acá lo ven? Este es el cuento, perdón, la lectura, la literatura infantil en la escuela primaria. No, Miss, todavía No no. estamos viendo nada. Ya. Miss, Esto- más que nada para que haga una acotación de cómo se va a trabajar, disculpe. Ya. Esta de la literatura infantil en la escuela primaria es hacer una interpretación, un resumen, lo que tú has entendido, ¿no? Si lo quieres hacer, mira, vamos a hacerlo. De repente para ti es más fácil hacerlo en un organizador o en un informe. Pero la idea es de que nosotros podamos tener este tipo de lecturas para poder enriquecer también nuestros conocimientos. Entonces siempre en la medida que se puede, porque no siempre se puede, el propiciar justamente las lecturas. Entonces la idea que en espacio de tareas puedas incluir el cuento que vas a crear y la lectura. La lectura no es muy pesada, tampoco tiene muchas hojas. Y un resumen, ¿no? Lo que entendiste o qué comprendiste, la interpretación de esa lectura. Y eso es lo que vas a subir. ¿Ya? Esa era la tarea. Ya, Miss, muchas gracias. Ya, hija. ¿Alguna otra interrogante? ¿Algo en que los pueda ayudar? No, Miss. Ya. Buenas ¿Sí? noches. Buenas noches, Yo, Karina. yo ya le entendí lo que es la literatura infantil en la escuela primaria, que nos está pidiendo un resumen o un Ujú. organizador gráfico. Pero ahí también había otro donde dice didáctica de la literatura infantil. Había otra lectura, pero esto es de... Ah, ya, pero esa no está en la tarea. Esa No, de pero- ahí es solamente una lectura sugerida.
Ah, Yo ok. yo siempre les voy a poner porque pienso, de repente no la vas a poder leer ahorita, pero la vas a poder leer después o la vas a bajar, ¿no? Ujú. Porque créanme, chicos, cuando yo encuentro algo que para mí me parece interesante, de repente, uy, esta profesora se volvió loca, nos está llenando de lecturas. No es eso. Hay una que es de tu tarea y la enlazo con la tarea, y la otra es para que ustedes tengan como información, y la sugerencia es que la bajen, que la guarden. En algún Sí, momento la van a poder leer, la van a poder utilizar y les va a servir. Para eso sí, es que se lo doy. justo lo estaba leyendo, por eso me pareció muy interesante y dije, también voy a hacer análisis de esta lectura, por eso es la pregunta, ¿no? No, no, no. Ah, ok. Pero sí les sugiero que las lean. Porque mientras más nosotros leemos, más creativos nos volvemos y entendemos mejor por qué se utilizan ciertos aspectos, ciertas cosas, ¿no? Por qué es importante la literatura. Yo he visto sus comentarios del foro cuando me hablan de las experiencias de estas niñas y realmente es impactante, ¿no? No pensaría que la literatura pudiera ser tanto por una persona, y la idea es de que podamos brindarle esas mismas oportunidades a nuestros niños también, ¿no? En el año que ustedes trabajen, en el tiempo que ustedes trabajen o en los años que ustedes trabajen, propicien que sus niños se vuelvan lectores. Propiciar es dándoles un material que sea pertinente. Yo trato de hacer eso con ustedes, dándoles materiales que sé que les van a servir, pero no de todos les puedo mandar a hacer su tarea ni obligarlos a leer, porque no es el único curso que ustedes tienen. Yo sé que hay bastantes trabajos, ¿no? Cuando uno estudia. Pero les brindo esa posibilidad para que lo guarden y en el momento que ustedes tengan tiempo en el descanso entre los ciclos, aprovechen en leer un poquito, pues, ¿no? Solamente para eso. Porque sé que ustedes van a ser grandes maestros y quiero que sean grandes maestros bien preparados. Solamente cuando les pongo en la tarea o les hago la referencia, les puedo poner 2, 3 lecturas, le digo, pero lectura 1, lectura 2, le hago la referencia. No sé si a ustedes les mandé un material de, a ver cómo se llama, porque acá lo tengo. La lectoescritura, el aprendizaje de la lectoescritura. Es un libro que está en PDF. También se los No, puedo Miss. mandar. También se los puedo mandar, pero no es para ninguna tarea, es para que los tengan, porque es justamente para enseñar a leer y escribir Sí, Miss. en área. ¿Ya? Se los voy a mandar entonces. Sí, por favor, gracias, Miss. ¿Ya? Entonces, bueno, chicos, ¿alguna otra cosa en que les pueda servir, ayudar? ¿Alguna otra interrogante? Están bien todos, ¿no es cierto? Están bien de salud. Sí, sí, profesora, gracias. Sí, cuídense, por favor, ¿ya? No estemos donde hay mucha gente porque está un poquito complicado. Pero cuidémonos, participen, no se olviden de los foros. Si hay alguno por ahí que algo pasó, avísenme en el WhatsApp y yo buscaré la forma de ayudarles. Sobre las notas, todavía sigo esperando que me abran la plataforma y he hecho todos los pedidos. Sé que lo van a hacer, pero por alguna razón hay una burocracia para eso. Entonces, tengo que respetar también eso, pero lo que es correcto va a ser. Ya, chicos, no se vayan a sentir preocupados. No les voy a hacer ninguna injusticia a nadie. Entonces, tienen trabajito, aprovechen, de repente tómense este tiempo para coordinar, formar sus grupos, que nadie se quede sin grupo, por favor, Marlene, y me avisas, si no de repente puede ser más de un grupo de 4, de 5 o hasta de 6, pero la cosa es que nadie se quede sin grupo. ¿Ya? Ya, mi. ¿Listo? Miss, una Dime, Karina. pregunta. Miss, en la semana pasada yo no pude ingresar porque verdaderamente estuve mal de salud. No pude saber cuál es mi nota. ¿Cómo puedo hacer para saber, o ustedes nos han puesto en No, la creo que plataforma? entran al ERP, ¿no? En el ERP, ahí es donde ustedes van a entrar para ver sus calificaciones, cómo van. Ah, ya, Miss. Sí, ahí ustedes van a Muchas ver todo. gracias. Sí. Es ahí también donde yo tengo que llenar. Lo que sí les digo que en el caso de ustedes, sí he llenado, de repente por ahí algún inconveniente, pero yo tengo que corregir, ¿no? Por ejemplo, hay una alumna que no figuraba en mi registro del RP, ¿no? En el mío físico, ¿no? Entonces yo pedí que solucionen ese inconveniente para poder registrar las calificaciones de esta jovencita. Entonces, también estoy esperando eso. Vamos a ver
cuando ya eso se haya finiquitado, ya yo les conversaré. Cualquier inquietud nos comunicamos en todo caso. Miss, ¿Sí, chicos? disculpe, ¿grupos de cuánto va a ser? La idea es que sean de 4, pero si por ahí se va a quedar 1 o 2 en el aire, pueden aumentar, ¿no? Pero no vaya a ser que hayan grupos de 6 y hay otros que son solo de 2. Traten de organizarse, ver, por favor. Ya, la idea es que sean de 4, para que puedan trabajar y coordinar mejor, porque cuando son muy grandes es un poquito más complejo para trabajar. ¿Ya? Entonces, los dejo para que puedan coordinar, trabajar, avanzar. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, Miss. Cuiden a su familia. Dios los bendiga, Dios los cuide y ustedes también. ¿Ya? Nos vemos pronto. Nos comunicamos. Cuídese Gracias, mucho. Miss. Buenas Gracias. noches. Ok, Buenas noches. Buenas noches, chicos. igualmente, Miss. Gracias.